Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Derecho. En esta oportunidad tenemos a dos invitados muy importantes de Estados Unidos y de Colombia, que son fiscales en estos respectivos países. Vamos a hablar principalmente sobre la diferencia entre estos sistemas. Entonces le doy la bienvenida a Albert Williams, fiscal federal en Estados Unidos. Hombre, muchas gracias y qué rico hablar de derecho penal y sistemas penales comparados. Y por la parte de Colombia tenemos a Carlos Quintero. Muchísimas gracias, agradecido totalmente por la invitación. Ok, bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Ahora, para entrar un poco más en materia, quisiera que nos prestaran o nos brindaran una pequeña introducción con respecto a sus sistemas. Entonces, Albert, por favor, cuéntanos qué pasa un poco más en Estados Unidos con respecto al sistema penal. Bueno, mira, el sistema penal en Estados Unidos es un sistema bastante particular y una de las características que lo hacen especial, diría yo, es el hecho mismo de la existencia de tantas jurisdicciones. Hay 53 jurisdicciones, 51 jurisdicciones que corresponden al número de estados que hacen parte de la Unión misma. Una jurisdicción penal militar, otra jurisdicción federal, jurisdicción penal federal, que es en la cual me desempeño yo como fiscal. Y creo que si vamos a hablar sobre sistemas penales acusatorios, también es muy importante resaltar la particularidad y es que en Estados Unidos hay una figura procesal bastante particular respecto a Colombia, como lo sería el caso de la existencia de un jurado, ¿sí? Entonces creo que esto reviste como parte, unos sujetos adicionales que encontramos dentro del proceso que no pueden ser encontrados, por ejemplo, en el sistema colombiano. Pues con eso creo que introducimos muy bien sobre lo que es el sistema penal en Estados Unidos. Bueno, en Colombia, por obvias razones, tendría que decirte que es muy distinto a Estados Unidos, ¿no? Teniendo en cuenta que Colombia no es un estado federal, sino una república unitaria. Para hablar ya específicamente del rol de la fiscalía, pues los fiscales tenemos el deber de investigar y acusar a los presuntos infractores dentro del sistema. Esto es una facultad, un deber que se nos da por vía constitucional, según el artículo 250 de la Constitución. Básicamente, la Fiscalía General de la Nación tiene competencia a nivel nacional, es decir, opera en todo el territorio colombiano, no pasa igual que en Estados Unidos. Y básicamente los casos llegan por delegación. Es decir, se delegan por las seccionales departamentales y esto es básicamente lo que pasa en Colombia. Bueno, muchas gracias por esa pequeña introducción. Ahora, quisiera preguntarles muy específicamente para que nos enmarcaran un poco más sobre el tema. Ustedes como fiscales, ¿qué principios reconocen que rigen en sus respectivos países? ¿Qué principios son los rectores? Por favor, Carlos, cuéntanos. Bueno, mira. Para hablarte de principios rectores sobre el proceso, yo tendría que nombrar dos que son básicos y fundamentales. Claro, sin omitir que existen otros, pero el principal tendría que decir que es el principio de legalidad, porque básicamente en Colombia tú no puedes juzgar si no hay una norma preexistente, y en segundo lugar, el principio de legalidad limita las funciones estrictamente del fiscal para que no se pueda extralimitar, dado que es un funcionario público en todo caso. El segundo principio sería el de jurisdiccionalidad, que consiste básicamente en que el mismo ente que te investiga no puede ser el mismo ente que te juzga. Entonces básicamente el juez o un juez es quien puede, en cierto modo, limitar tus derechos. Básicamente esos son los principios rectores del proceso en Colombia. Mira, a diferencia de Colombia, yo diría que el principio que reviste de una cierta, un papel característico que en el sistema penal americano es el que allá pues, que aplicamos como principio rector,
el de principio de oportunidad. Y es muy distinto a lo que pasa en Colombia. Y es que en Estados Unidos se le reconocen unas amplísimas facultades al fiscal. Se nos reconoce unas amplísimas facultades para disponer, para decidir qué cargos imputar o cuándo retirarlos, o incluso muchas libertades para poder negociar con los procesados y lograr así una declaración de culpa temprana y que haga eficiente el sistema penal, ¿sí? Entonces yo creo que no dejamos de lado el sistema, el principio de legalidad, tampoco el principio de jurisdiccionalidad. Sin embargo, creo que el principio de oportunidad es el que más tiene relevancia, el más importante, el que prima sobre el resto de los principios procesales. Ok. Es muy interesante escucharlos, pero quisiera realmente en este momento que nos comentaran un poco más desde la perspectiva, obviamente de ustedes como fiscales, cómo reconocen la parte, su contraparte, los acusados. ¿Realmente creen que el sistema le brinda una especie de garantías para el debido proceso? ¿Contestas tú primero? Bueno, Cuéntanos. yo la verdad creo que sí, efectivamente, en las 53 jurisdicciones, te voy a decir de este talante, y a la siguiente afirmación, se le reconocen siempre unas garantías procesales innegables a los procesados, sin importar las estructuras que revistan cada procedimiento en las diferentes jurisdicciones. O sea, hay unos principios que están mandados o por expreso mandato de la Constitución. Así lo es la existencia de un jurado, como ya lo dije, la existencia de las fianzas. Entonces le damos la oportunidad a los procesados para que puedan acceder a una fianza razonable, ¿no? De acuerdo a sus condiciones y a la gravedad de sus conductas. También la existencia de un principio que reconoce que ellos, los procesados, deben estar asistidos por una asistencia legal calificada, y en ese sentido son muchas las que un Estado constitucional como lo que es el Estado estadounidense le reconocemos a los procesados. Para hablar de este tema, tendría que decirte que Colombia no está muy alejado de lo que pasa también en Estados Unidos, ¿no? Prácticamente en Colombia también tenemos en cuenta los principios constitucionales, los derechos fundamentales que ahí se plasman con respecto a las garantías que debe tener el acusado dentro del proceso. Básicamente estos principios, ¿cuáles son? El de inmediación, el de concentración, el de publicidad, el del debido proceso. Básicamente estos son principios que deben estar presentes en los procesos para que se le garantice, valga la redundancia, el debido proceso al acusado. Pero hablando ya más específicamente del acusado, tendría que decirte que se materializan esas garantías en las audiencias preliminares que se llevan ante los jueces de garantía. ¿Cuáles son estas audiencias preliminares? La de imputación de cargos, la de legalización de captura, la de medidas de aseguramiento. Es aquí donde el acusado puede conocer del proceso y de qué se le está acusando, y básicamente cuáles son sus derechos, si se le vulneraron o no. Entonces, en ese sentido, creo que Colombia sí cumple su deber con respecto a las garantías procesales. Ok, muchas gracias. Ahora, creo que nuestra audiencia y yo quisiéramos saber principalmente su papel como fiscal, o sus papeles como fiscales. ¿Representan también un papel de negociadores o eso es algo limitado o no existe? Por favor, cuéntanos algo. Bueno, mira, como ya te lo mencioné anteriormente, el principio de oportunidad, que es reconocido en el sistema penal estadounidense, nos da a nosotros no solo una oportunidad o una facultad, sino creo que también un deber de lograr negociar, nos dan las herramientas para que las usemos con los procesados, para que logremos
una sentencia favorable para que logremos descongestionar nuestro sistema. Y de esa manera, pues, creo que casos como de que podamos negociar o recomendarle al juez qué rango de sentencia debe aplicar, o si le decidamos, le ofrezcamos a nuestros procesados por qué cargos deban ser procesados y qué otros podemos retirarlos. Creo que claramente nos da a nosotros un papel fundamental dentro del proceso como parte negociadora, conciliadora, que busca hacer del proceso algo más dinámico, ¿sí? Que no solo está regido o sea, no estamos limitados, no tenemos una camisa de fuerza como a veces lo son las leyes, sino que podemos encontrar salidas negociadas con nuestra contraparte. Ok, Carlos, por favor. Bueno, tendría que decirte, Jorge, que en Colombia básicamente la negociación por parte de la Fiscalía está muy limitada o muy restringida por la ley, está muy regulada. Básicamente se ha hablado, la doctrina ha dicho muchas veces que el principio de oportunidad en Colombia está reglado estrictamente, limita mucho las facultades del fiscal, como ya se ha dicho anteriormente. Según la ley 906 del 2004, que es la que habla en ciertos acápites de este tema, a los fiscales solo se les permite negociar una cuarta parte de la pena antes de la primera audiencia de imputación de cargo, pero es algo muy mínimo porque ya está establecida cuál es el rango, o a veces no existe ni siquiera un rango y toca tener en cuenta si fue infragancia o no fue infragancia para poder negociar, pero la ley te da básicamente cuáles son los términos o con qué puedes negociar, pero está muy restringido. Y no podríamos hablar de una negociación cuando ya se ha adelantado el proceso, porque la ley estipula claramente cuáles son esos beneficios que tiene el acusado al allanarse. Entonces, básicamente, la negociación en Colombia, pues es muy difícil hablar de eso, porque no se palpa claramente. Ok, muchas gracias. Bueno, señores, en esta oportunidad quisiera mencionarles solo una pequeña cosa, y es que por favor reconozcan o hagan unas pequeñas críticas, comentarios con respecto al sistema de otro país, de su puesto, por favor. Ok, mira, de manera muy breve, porque sé que el tiempo en televisión es bastante apremiante, quisiera reconocer pues le quisiera reconocer al sistema penal colombiano dos pequeñas, a mi parecer, falencias que pueden ser mejoradas. La primera es la inmediatez, sí, la inmediatez con la que el sistema penal colombiano pretende que el procesado reconozca su culpabilidad o por el contrario se defienda de los cargos imputados por la fiscalía o por los oficiales, funcionarios. En ese sentido, yo creo que es muy temprano y es imposible que el procesado tenga una conciencia inteligente y razonable pues de esta decisión, ¿no? Porque pues el mismo día o en la misma audiencia que se le imputan los cargos es en la oportunidad en la cual pues ellos pueden allanarse o refutar los cargos, ¿no? Entonces también creo que es un tema de querer lograr en el procesado muy rápidamente la culpa. Entonces, además también creo que les ponen una camisa de fuerza a mi colega para que no pueda negociar. Entonces, yo creo que esos son los dos apuntes. Bueno, si me permite, yo tendría dos claros comentarios y críticas o opiniones con respecto al sistema penal de la acusatoria en Estados Unidos. Entonces, el primero, pues la discrecionalidad que maneja el fiscal en Estados Unidos es absurda, o sea, es amplia, es muy amplia, ¿no? Y en ciertos casos yo creería que podría llegar hasta el punto de crear o de generar una inseguridad jurídica con el tema de las negociaciones.
¿Por qué? Porque el acusado en sí no conoce realmente cuál es la pena ciertamente que se le puede aplicar. Claro. Y la segunda tendría que ver con el acercamiento que existe entre la víctima y el proceso, que básicamente es inexistente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo queda a disposición del fiscal y es el Estado el encargado de negociar con el victimario y de generar acuerdos totalmente, donde la presencia de la víctima está totalmente ausente. Entonces no se sabe si realmente hay una justicia restaurativa de lo que del derecho como tal. Bueno, muchas gracias Vale. a ustedes como invitados. Los esperamos una próxima vez en nuestro programa Hablemos de Derecho. Bueno, muchísimas gracias, un gusto.